El presidente Gustavo Petro, durante un evento público el pasado 14 de septiembre en San José del Guaviare, expresó una grave preocupación que ha generado revuelo en la opinión pública colombiana. En su intervención, el mandatario reveló detalles de un supuesto plan en su contra que, de acuerdo a información proporcionada por organismos de inteligencia, tendría como objetivo acabar con su vida. Este anuncio no solo ha encendido las alarmas a nivel nacional, sino que también ha resaltado la continua inestabilidad y las amenazas que enfrenta su gobierno en medio de un contexto político y social muy delicado. Petro ha sido una figura controversial desde el inicio de su mandato, en parte por su ambicioso programa de reformas y por sus denuncias abiertas contra sectores de poder que, según él, buscan desestabilizar su gobierno y truncar sus esfuerzos por traer cambios sustanciales al país. En este sentido, sus palabras han sido recibidas con una mezcla de sorpresa y escepticismo, dado el peso de las acusaciones y la naturaleza del presunto complot. El presidente mencionó específicamente que alias Iván Mordisco, el comandante del autodenominado Estado Central de las FARC, estaría directamente involucrado en este plan. Iván Mordisco es una figura bien conocida en Colombia, especialmente en los sectores rurales más afectados por la violencia del conflicto armado. Su liderazgo en una de las disidencias más poderosas de las FARC ha sido motivo de gran preocupación para el gobierno, debido a su influencia sobre territorios estratégicos y su control de actividades ilícitas que generan millones de dólares en ingresos ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal. Al implicar a Mordisco en este supuesto complot, Petro no solo busca señalar la amenaza directa que representa para su seguridad personal, sino también resaltar las conexiones entre ciertos sectores del narcotráfico y los grupos armados ilegales con los intereses políticos que, según él, estarían conspirando para detener las reformas progresistas que ha intentado implementar en el país. Petro fue aún más allá en sus declaraciones al señalar que este supuesto plan no es un simple rumor o una conjetura, sino una operación bien financiada por distintos actores que buscan impedir el avance de su mandato. Según el mandatario, alias Iván Mordisco no estaría actuando solo en esta conspiración, sino que contaría con el apoyo de diversos grupos y personas dentro y fuera de Colombia. Petro acusó a este líder guerrillero de aliarse con poderosas mafias mexicanas, conocidas por su participación en el narcotráfico internacional, así como con contrabandistas colombianos, esmeralderos y figuras de la politiquería tradicional del país, para financiar este operativo de asesinato. Estas acusaciones son significativas, ya que Petro está sugiriendo una alianza entre grupos que tradicionalmente operan de manera separada pero que, por conveniencia mutua, se habrían unido con el objetivo común de desestabilizar su gobierno y, en última instancia, eliminarlo físicamente. Tenemos a un supuesto revolucionario aliado con las mafias más peligrosas de México, con contrabandistas que operan dentro de nuestras fronteras, y con los esmeralderos, quienes han sido protagonistas de violentas disputas por el control de los recursos minerales en nuestro país, afirmó Petro con contundencia durante su discurso. Al hacer estas conexiones, el presidente no solo denuncia una amenaza a su vida, sino que también revela lo que él considera una red mucho más amplia de corrupción y actividades ilegales que continúan prosperando en Colombia bajo la sombra del conflicto armado y la debilidad institucional. Para Petro, este plan va más allá de una simple cuestión personal, lo ve como una lucha por el control del país entre su gobierno, que busca implementar reformas profundas, y los sectores que se benefician del status quo, es decir, aquellos que lucran con el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de influencias. En medio de estas declaraciones, Petro aseguró que las pruebas sobre esta conspiración están más que verificadas y que su gobierno las presentará antes de finalizar el año. No tenemos que esperar años para conocer la verdad, dijo el presidente, prometiendo que antes de diciembre se revelarán los detalles completos del plan y se expondrá a los responsables, tanto en el ámbito criminal como en el político. Estas palabras generaron una ola de especulaciones, tanto en los medios de comunicación como entre los líderes de la oposición, quienes han cuestionado la veracidad de las afirmaciones del mandatario y han pedido mayor transparencia en la divulgación de pruebas. Sin embargo, Petro se mantuvo firme, reiterando que este plazo se debe a los propios plazos que, según él, se han dado los responsables de este complot para ejecutar el operativo de asesinato. Esto implica que el gobierno no solo está alerta ante una amenaza inmediata, sino que también trabaja activamente en desmantelar esta red antes de que se cumpla el plazo que, según Petro, los conspiradores han establecido para llevar a cabo el atentado. El presidente colombiano no se guardó palabras al denunciar públicamente la posible participación de Iván Mordisco en dicho complot. Agregó que, aunque algunos compañeros del guerrillero no lo sepan, Mordisco estaría implicado en este atentado. Está comprobado, enfatizó Petro,
Y no tendremos que esperar 3 años para ver las pruebas, las presentaré antes de diciembre, que es el plazo que se han dado él y los politiqueros corruptos de Colombia. Tras las declaraciones del mandatario, el grupo criminal respondió mediante un comunicado oficial, negando cualquier tipo de relación con un plan de asesinato en contra del presidente Gustavo Petro. Según ellos, estas afirmaciones no tienen fundamento. En el comunicado, los miembros de este grupo armado ilegal señalaron que cada vez que Petro dirige sus críticas hacia las FARC, y en particular hacia Iván Mordisco, se preguntan quién podría estar interesado en difundir este tipo de información falsa. Siempre la oligarquía liberal y conservadora ha dicho cosas peores, dijeron los guerrilleros en defensa de su comandante. También rechazaron cualquier vínculo con mafias mexicanas, contrabandistas o esmeralderos, desmintiendo las acusaciones del presidente. Parece que la película cambió de escenario a México, afirmaron, exigiendo a Petro que presente las pruebas que dice tener, y que no espere hasta diciembre para hacerlo. Una semana basta, dijeron, insinuando que todo podría tratarse de un plan del presidente para unificar al pueblo colombiano en torno a su figura. A pesar de la negación de las FARC-EP, el grupo reconoció que es posible que algunas personas deseen asesinar al presidente, pero aseguraron que no serían ellos quienes lo harían. Tenemos cosas más importantes en las que enfocarnos para nuestro proceso revolucionario como para estar perdiendo el tiempo en esas aventuras, añadieron. En el extenso comunicado, también hicieron un llamado a Petro para que dejara de ver fantasmas donde no los hay, y sugirieron que sería más productivo reanudar los diálogos de paz, destacando las razones por las cuales la mesa de negociación no ha avanzado como se esperaba. En su discurso, el presidente Petro también se refirió a las amenazas que el grupo armado ilegal, liderado por Iván Mordisco, ha hecho contra las comunidades que participan en el programa Conservar Paga. Este programa brinda incentivos a las familias por su contribución a la conservación de los bosques, ayudando a reducir la deforestación en la selva amazónica. Petro denunció que Iván Mordisco está intentando extorsionar al gobierno para continuar con sus actividades ilícitas a cambio de permitir que el programa de conservación funcione. ¿Por qué amenazar a los campesinos, si lo que hay que salvar es a la humanidad?, cuestionó el mandatario. El presidente fue aún más enfático en su denuncia contra el líder guerrillero, afirmando que el negocio del coltán, la cocaína y el oro ilícito no sirven de nada si la selva se quema, ya que, según él, la destrucción de la selva amazónica representa la antesala de la muerte de toda la humanidad en el planeta. Durante su intervención, Petro resaltó la importancia de preservar la selva amazónica y criticó a quienes creen que pueden utilizarla como medio de extorsión al gobierno. Alguien pensó que porque el gobierno puso el tema de la selva en la mesa, se podía extorsionar al Estado. Quieren negociar diciendo, déjenme traficar, cese al fuego, pero yo no detengo mi negocio y, si no me dejan continuar, quemo la selva, relató el mandatario con indignación. Frente a estas declaraciones, Petro fue contundente, esto no es para que nos extorsionen. Usted, Petro, quiere la selva y la paz, páguenos, permítanos continuar con nuestros negocios. Pero la respuesta es no, sentenció el presidente, enviando un mensaje directo a Iván Mordisco y su grupo criminal. A pesar de las fuertes declaraciones del mandatario, hasta el momento, el gobierno de Gustavo Petro no ha dado una respuesta oficial al comunicado emitido por las FARC-EP. Se espera que el gobierno tome una postura en las próximas horas frente a este intercambio de declaraciones y que se aclare la situación. Este tipo de tensiones reflejan la complejidad del proceso de paz en Colombia, donde los intereses de los grupos armados ilegales, los recursos naturales y el poder político se entrelazan en una maraña difícil de desentrañar. Sin embargo, el gobierno de Petro parece decidido a no ceder ante la presión de los grupos armados y a defender la selva amazónica como parte fundamental de la lucha contra el cambio climático y la preservación de la vida en el planeta. La postura del presidente Gustavo Petro en contra de la extorsión y las amenazas relacionadas con la selva amazónica refleja su compromiso con el medio ambiente y la defensa de las comunidades vulnerables que dependen de este ecosistema para sobrevivir. La lucha por la conservación de la selva y el enfrentamiento con los grupos criminales que buscan explotar sus recursos de manera ilegal será, sin duda, uno de los grandes desafíos de su gobierno. No cabe duda de que la opinión pública estará atenta a las próximas acciones del gobierno y a las pruebas que el presidente prometió presentar antes de diciembre. Este caso es un recordatorio de las dificultades que enfrenta Colombia en su camino hacia una paz duradera y de los obstáculos que aún deben superarse para garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. Si te interesa seguir de cerca este y otros temas relacionados con el gobierno, la paz en Colombia y la protección del medio ambiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal.
No te pierdas nuestros próximos videos donde analizaremos en detalle los acontecimientos más importantes del país. Déjanos tu comentario con tu opinión sobre este tema y únete a la conversación.